Hola, mi nombre es Luisina Bisparetti, soy profesora en Historia de las Artes Visuales de la Facultad de Artes de la UNLP. Quiero agradecer esta nueva oportunidad para presentar mi artículo en un simposio internacional de arte y descolonialidad. Y antes de continuar, explicando un poco de qué trató mi artículo, mi intervención en este simposio, quiero agradecer a la edición, a las imágenes del video introductorio de Francisco Flores y Nicolás Méndez. Y bueno, con esto comienzo a comentar un poco mi artículo. Mi artículo trabajó el tema del arte religioso, católico, cristiano, desde una mirada feminista, un recorte de vitrales con perspectivas coloniales realizados por la artista Nidia danesa entre el año 1976 y 1982, años que fueron de gran convulsión social y política en nuestro país, en Argentina. Fue una producción artística dedicada al vitral en la parroquia de San Carlos de Bolívar, en la provincia de Buenos Aires, y además de tener una perspectiva decolonial que apunta a la filosofía y a la teología de la liberación, que fue una corriente del pensamiento latinoamericano en los años 70 en Argentina, con referentes teóricos como Rodolfo Pusch, Juan Carlos Escanone, Enrique Dussel, entre otros. Le doy mucha importancia en este artículo al rol del artista, al rol de Nidia danesa, en esta época de convulsión social, como dije anteriormente, en el país, y también el carácter social y de ofrenda que tienen las imágenes que construyó Nidia junto al colectivo, ¿no? Al pueblo. Fue una obra de carácter, digamos, performático, comunitario, donde todo el pueblo aportó junto a la cabeza de la producción, digamos, de Nidia y el sacerdote de la parroquia en ese momento, aportó su pedacito de vidrio para poder construir esto colectivamente. Nidia edita un librito que se llamó Procesión de Ofrendas, los 10 Mandamientos, en 1995, y fue un librito que acompañó esta producción plástica y del vitral con mucho simbolismo para el pueblo. También explica ella ahí, de ahí me basé en el análisis iconográfico y iconológico de cada una de las imágenes que seleccioné, siempre pensando en una iglesia de puertas abiertas, ¿no? Una eclesiogénesis, diría Leonardo Boff, del pueblo, ¿no? Respecto a la iglesia, una iglesia comunitaria. Bueno, uno de los apartados que trabajé tiene que ver con el cristal como testimonio de los comunitarios, esto que decía, la comunidad se acerca con su pedacito de vidrio en aquel entonces, convocado por mí, el sacerdote de la parroquia, para llevar a cabo estos vitrales. Y bueno, se da un encuentro también testimonial, sentimental y de ofrenda por peregrinos. Nidia se inspira en los mosaicos para la realización iconográfica bizantinos de San Vital de Rávena, en Italia. Y bueno, podemos hablar también de que hay entre este mestizaje, entre la religiosidad y la iconografía religiosa católica, se produce una transculturación americana, y podemos retomar a Gruzinski, que habla del sincretismo cultural y religioso, ¿sí? Que ninguna cultura omite a la otra, sino que se complementan y se fusionan, siempre pensándonos desde Latinoamérica, ¿no? Diría Kush, desde este pensar y sentir latinoamericanamente. Bueno, claramente está la presencia de la ecología en cuanto a la recopilación del material, a la reutilización de esos pedazos de vidrios que habitan en la cotidianidad de las personas que convocó Nidia y que también se fueron sumando a lo largo de esta producción artística. También retoma el Papa Francisco para pensar en su última encíclica Fratelli Tutti, a que los seres humanos no se descartan, no pensar en estas fronteras deshumanizantes que a veces lo pensamos geográficamente. Y bueno, coaventura de Sousa Santos en descolonizar el saber para poder reinventar el poder latinoamericano, con las llamadas epistemología del sur del autor, pensamos desde el sur global y de manera heterogénea, ¿no? Una ecología de saberes, diríamos, según Boaventura de Sousa Santos. Revalorizando, como dice Kush también, la sabiduría del pueblo, y esta idea de que me gustó pensar a Nidia como una mujer emancipadora como artista mujer latinoamericana, y bueno, también para su pueblo, ¿no? Esta idea de pensarnos desde
Argentina, y particularmente en este caso desde Bolívar, con su producción. Bueno, un poco el recorte que realicé fue breve por una cuestión de extensión. Trabajé en 3 vitrales que se encuentran en la parroquia. Uno trabaja son ofrendas de peregrinos, y elegí particularmente peregrinas mujeres. Como Nidia, como mujer, también representó mujeres de la iglesia. Entonces me parecía interesante retomar la figura de la mujer dentro de la iglesia católica. Y en esta primera que tomé se llamó Alabanzas, y trabaja, acá tenemos la presencia del cáliz, el cáliz como una manera de ofrecer, y en este caso podemos pensar en la Virgen en la religiosidad cristiana, como crecimiento de su hijo. Tenemos cada ofrenda, cada vitral está dedicado a un mandamiento de la Iglesia Católica, en este caso santificar las fiestas. Esta devolución del cáliz por el trabajo cotidiano de los hombres. Acá tenemos un campesino que representa a la comunidad y el pueblo bolivarense, la parroquia como parte del pueblo, de la crisogénesis que hablaba Bob también, y también la iconografía que representa a la Virgen, que entrega a su hijo, ¿no? Bueno, acá tenemos el vitral original, también retomado el video de los chicos que participaron en el audiovisual. Acá tenemos el cuarto vitral, sí, que es la ofrenda que hace alusión al quinto mandamiento, que es no matar. Acá está inscrito. Y bueno, tiene mucha carga, mucho simbolismo religioso, y bueno, también tradicional, ¿no? De Europa, pero bueno, que Latinoamérica retoma también para pensar el sincretismo. Bueno, acá tenemos una niña adolescente cargando un cordero. Acá tenemos los peces, tanto el cordero como los peces representan la figura de Cristo en el Evangelio. Acá tenemos una recreación que Nidia hace de la creación de Miguel Ángel Buonarroti, el Renacimiento, porque hace alusión a la creación del universo, y esto es justamente la ofrenda, es ofrendar la vida. Luego tenemos acá la representación de aves, que habla iconológicamente refiere al espíritu libre del hombre, de la integridad. Acá tenemos más aves. Acá tenemos el nombre de Adán, como parte de este cuadro emblemático de Miguel Ángel. Y bueno, claramente la referencia a la creación, a los animales, a las plantas, se hace muy presente, y en ese sentido retomé a Laudato Si, que es la encíclica del 2015 del Papa Francisco, donde también habla de un compromiso no solamente de no matar, pensándonos en términos humanos, sino también pensándonos en el compromiso con la creación, ¿no? Con la casa común, con la tierra. Acá tenemos el vitral original, y el tercer vitral que tomé tiene que ver con la libertad del otro, y hablar de este desprendimiento. En este caso sería de una madre para con su hijo, no hurtar. Acá tenemos, está dedicado al séptimo mandamiento de la religión cristiana, y también habla un poco de esta idea de emancipar lazos y de darle la libertad al otro, ¿no? En este sentido también se repensó en el artículo la política y la ética de la liberación, pensando también en la libertad de los pueblos, y este vínculo de esta idea de libertad, de ofrecer la libertad. En tanto se piensa, por ejemplo, la Virgen oferente, que es una iconografía representada donde la Virgen se la considera oferente, oyente y orante. Así que esto me pareció también interesante para retomar. El artículo está bien detallado. Acá tenemos el vitral original. Bueno, y después el artículo culmina con un apartado donde retomo algunas autoras del pensamiento feminista para poder pensar esta religiosidad del arte de Nidia Danesa en perspectiva de género, ¿no? Bueno, un poco acá retomé de un corto que le hicieron a Nidia de la Facultad de Artes, un grupo de praxis se llamaba de cine,
de aquellos años cuando se retoma la carrera de cine en la facultad, antigua Facultad de Bellas Artes, y se llamó El vidrio, el vitral de un pueblo. Y ahí detalla todas las técnicas que utilizaba, la valorización del vidrio como materia para producir arte. También cuenta un poco de su historia. Ella se forma en la Universidad de La Plata, la Facultad de Artes, pero además se inspira en el románico que le va a estudiar a España un año. Así que me interesó también ponerla en situación y contextualización al artista en pleno siglo XX para producir arte religioso. Y bueno, retomé autoras como Nelly Richard, esto de pensar lo comunitario, lo democrático y lo heterogéneo, y lo diverso que se va a producir en tanto se pueda revertir esta ideología patriarcal, que yo lo vinculo por ahí a la asociación que siempre se le hace al arte, sobre todo en el ámbito del arte sacro, a una producción hecha por la masculinidad, ¿no? Esta idea también de que habla Linda Noche de romper con la idea de genio creador, de que solamente sea una historia destinada a una historia del arte, una historiografía del arte que está destinada para la producción de los hombres. Y también acá, en el caso de Griselda Polo, recuperar esta idea de que no tenemos que pensar en una agenda selectiva cultural, o derribar esas fronteras que un tanto devalúan lo que es no solamente la estética feminista, sino la producción de arte por parte de artistas mujeres. Bueno, retomo otras artistas y otras autoras que hablan de género, y me interesó también rescatar esta frase de Nidia que habla de encontrar en el barro algo fértil que pueda ser fructificado. Esta idea de pensar que algo tan simple, algo tan noble, como la materia que viene de la tierra, en el caso de ella el vidrio, pueda dar tantos frutos. En este caso la producción inmensa en una parroquia que hasta el día de hoy la recuerda de manera alegre, y gran parte del pueblo formó parte de esa producción. Y para culminar, acá hay algunas imágenes que tomé de Miriam en sus talleres y dentro del corto que le hicieron los compañeros de cine de aquella época. Esta idea de la importancia de pensar en la colonización cultural, visualizar también la importancia ecológica del vitral, del simbolismo, también la significancia para el pueblo bolivarense en este caso, y la desmitificación, que me parece lo más importante que atraviesa mi trabajo, de prejuicios respecto al rol de la mujer en las preconcebidas y a veces mal concebidas. Con esto me despido. Muchas gracias. Bueno, junto con Fabio Gifres hemos realizado ya anteriormente un análisis de las principales autoras referentes a la musicología feminista mainstream, en el que se observa que si bien es grande su aporte a visibilizar a las mujeres en el campo de la música, sus producciones y alcances, también notamos que desde el enfoque que utilizan, tales aportes refuerzan los estereotipos de músico propios de la modernidad europea. Hemos señalado que una lectura de este corpus de investigación desde la periferia permite observar el modo en el que lo señalado por la disciplina es una fiel muestra del efecto que han tenido los fundamentos filosóficos de la modernidad en las sociedades centrales, en la configuración de las subjetividades, de acuerdo con roles previamente establecidos en relación a la producción y al consumo musical, entendiendo la música como mercancía. Entonces, entendemos que el aporte de las referentes del feminismo mainstream no alcanza principalmente porque su crítica al sistema patriarcal es desde la hegemonía hacia el patriarcado moderno, sostenido por el sujeto de la modernidad, que es un varón de la esfera pública, de la razón. Sin embargo, existen feminismos que aportan a erradicar los patriarcados cuyos sujetos accionantes
no son los propios de la modernidad y es desde tales lugares que se puede alumbrar las prácticas musicales e identidades que no se originan en la Europa moderna, como por ejemplo algunas prácticas musicales latinoamericanas. Estas prácticas también cuestionan desde su lugar y con su propia historia el lugar que ha tenido la mujer, los roles que se le han asignado y que teorizan y sientan su postura feminista, creando otros feminismos que no son iguales al feminismo blanco. En este sentido, tomamos algunas autoras y sus definiciones de feminismo para poder enmarcar lo que luego vamos a llevar hacia la práctica musical de las bandas de sicuris. La autora María Lugones define el feminismo descolonial como la posibilidad de vencer la colonialidad del género. Y a su vez explica que la colonialidad del género es el análisis de la opresión de género racializada y capitalizada. Por otro lado, Rita Segato identifica tres posiciones dentro del pensamiento feminista. Por un lado, el feminismo eurocéntrico, que no detecta diferencias entre las desigualdades de las mujeres del mundo, sino que afirma que son las mismas para todas y pretende transicionar a las mujeres no blancas, indígenas y negras los avances modernos en feminismo. Una segunda postura que afirma la inexistencia del género en el mundo precolonial y una tercera que identifica en las sociedades indígenas y afroamericanas una organización patriarcal que no es la misma que la occidental y que no considera ni eficaz ni oportuno el liderazgo del feminismo eurocéntrico. Dentro de esta vertiente, Segato denomina a tal organización patriarcado de baja intensidad. Julieta Paredes presenta el concepto de feminismo comunitario y lo define como la lucha de cualquier mujer y cuyo punto de partida es el cuerpo como experiencia histórica y material. Unificar inocentemente a los feminismos en un único feminismo, es decir, el hegemónico, el eurocéntrico, puede llevar a caer en argumentos de relativismo cultural que terminan siendo discriminadores porque estereotipan a las culturas precolombinas. Por ejemplo, Rita Segato muestra las culturas como algo dinámico y demuestra la importancia de entender el significado de las costumbres y prácticas tanto hacia el interior de la comunidad como hacia afuera. Esta vinculación con el afuera necesariamente produce cambios al interior de la comunidad y es aquí donde erróneamente se puede aplicar la definición de patriarcado propia de la modernidad a culturas que no fueron forjadas en tal coyuntura. Es por eso que nos interesó tomar el caso, como ya mencioné, en el campo musical, puntualmente con las bandas de sicuris y las agrupaciones andinas que ejecutan el sicuris. Nosotros nos preguntamos si el sicu como instrumento masculino es homologable a la distribución de los instrumentos en relación a los estereotipos de género en la familia burguesa del siglo XIX. Partiendo de esta pregunta, comentamos un poco que el sikus es un instrumento musical prehispánico propio de las culturas andinas en Latinoamérica y está formado por tubos de caña dispuestos uno al lado del otro en filas. La cantidad de filas puede variar según el sikus y se ejecuta soplando esos tubos, que tienen largos distintos, dando como resultado diferentes alturas cada uno. La ejecución del sikus es típicamente comunitaria, ya que las melodías se ejecutan con el ira y se complementan con el arca. Así se denominan cada una de las hileras que forman al sikus. Mientras un músico toca una de ellas, esa melodía es complementada por la otra, generando un tocar contestado. Tradicionalmente la distribución del rol del sicuri era para el varón. El rol de la mujer en las bandas de sicuris típicamente era el de bailarina, un rol más bien secundario o de ornamentación. Hoy en día, desde los movimientos feministas y de igualdad de género, se ha cuestionado dicha imposición, generando como consecuencia la formación de bandas mixtas o de mujeres en su totalidad. Ese cambio surge durante los años 80 en zonas menos conservadoras, cuando empiezan a formarse las primeras bandas mixtas.
Ya hacia la década de los 90 surgen las primeras bandas de sicuris de mujeres en su totalidad. Sin embargo, los cuestionamientos en relación al rol del sicuri y el género no nacen del empoderamiento de la mujer como ser capaz de razonar y adquirir las mismas habilidades técnicas que el sujeto moderno varón, propio del pensamiento de la modernidad europea que sí gesta el feminismo mainstream. La necesidad de inclusión de la mujer en las bandas de sicuris emerge como consecuencia de una cosmovisión igualitaria, horizontal y que contempla la vida como un todo en una relación dialógica de las personas con la Pachamama. Durante los momentos de sequía o auti y pacha, un concepto masculino, se solían tocar instrumentos como el sikus, considerados masculinos. Mientras que durante el Hallyu Pacha o época lluviosa se ejecutaban instrumentos femeninos como la tarca. Ya partiendo desde el calendario andino y su relación con la agricultura, la fertilidad de la tierra y sus rituales, se puede advertir que la asociación de lo masculino y lo femenino es una dualidad en diálogo y no jerárquica. También de la mano del calendario se solía asociar a la fertilidad de la mujer con la ejecución del sikus, es decir, la mujer que tocaba el sikus iba a quedar infértil, y de ahí la prohibición de tocar el instrumento para las mujeres. Entendemos que la práctica musical del sikus no puede concebirse de una manera individual, además, tanto desde quienes soplan como quienes acompañan danzando o quienes además fomentan los espacios de formación y reproducción de estas tradiciones, siempre se hace alusión a la comunidad y a la ejecución en grupo. Entonces, volviendo a la pregunta que nos planteamos en un principio, si era homologable esta relación con los estereotipos de género, al sikus como un instrumento masculino, entendemos que no, porque aplicar la lectura de los estereotipos de género al abordar los roles de los instrumentos en la música puede ser justamente un análisis equivocado. Tal es así que entendemos que justamente abordar los distintos tipos de feminismos, de patriarcados, desde Latinoamérica, para las propias prácticas latinoamericanas, es necesario para justamente evitar estos análisis equivocados a través de lecturas o de marcos teóricos que claramente no son los correspondientes. Vamos a presentar brevemente a la compositora argentino-uruguaya Graciela Parasquevaidis, quien nació en Buenos Aires en 1940 y murió en 2017 en Montevideo, donde residía desde 1975. A través de toda su obra se puede corroborar su espíritu crítico y su postura ética y estética. Muy temprano en su producción, tanto musical como ensayística y musicológica, ya se ve su pensamiento descolonial y su compromiso con la realidad social y política latinoamericana. A lo largo de toda su trayectoria profesional, que podría ubicarse desde su paso por el Centro Latinoamericano de Altos Estudios Musicales del Instituto Di Tella, militó desde la palabra y desde el sonido temáticas relacionadas con lo descolonial y lo latinoamericano, además de desarrollar un compromiso con el trabajo de las mujeres compositoras. También llevó adelante una importante actividad docente, formando y conectando sobre todo a varias generaciones de toda Latinoamérica dedicadas a la creación y a las diferentes áreas de la música, tanto desde los cursos latinoamericanos de música contemporánea como en clases particulares.
A modo de resumen de varios de sus pensamientos y propuestas, presentamos una selección de textos extraídos de su ensayo Notas sueltas sobre la música culta reciente en América Latina. Ejerciendo una permanente e imprescindible reflexión crítica, tengamos presente que varios de estos pensadores y teóricos latinoamericanos, como Miñolo u otros, a los que es imprescindible conocer, a menudo están integrados a los círculos académicos estadounidenses. Estos ejercen poca o nula influencia política o cultural en ese país, pero sí lo hacen en las inteligencias universitarias de otras partes del continente. Es poco considerada y practicada aún la urgencia vital de estudiar, aprender, pensar y crear en y desde el sur. A continuación, el manifiesto que escribe a raíz de la edición de su primer CD monográfico. La ya vieja entelequia de la universalidad de la música ha sido maquillada con los artilugios de la globalización, una globalización apoyada en los mecanismos del poder y sustentada en el correlato de los métodos y modelos de la hegemonía norteña. Los hechos nos indican que esa universalidad sigue siendo unipolar, emana de ese centralismo concentrado en ciertos puntos del norte hacia periferias, subperiferias e hiperperiferias del resto del mundo, tanto cercanas como lejanas. El concepto mismo de cultura está siendo modificado por los fenómenos del hiperconsumismo informático que ya nos tiene atrapados y cautivos. En el mismo texto cita al musicólogo argentino Carlos Vega: vivimos de Europa, su pensar y su sentir nos encantan. Sin fe en nosotros mismos, sin esperanzas en nuestro esfuerzo, estamos alimentando uno de los grandes factores de nuestra esterilidad. Luego, hablando de cuestiones más actuales, escribe: si bien el ciberespacio simula ofrecer ilimitados horizontes, es probable que el fuerte impacto general de las sirenas del consumismo global vía Internet también afecten la fantasía, la imaginación y la exploración de nuevos tiempos y espacios sonoros. De todas esas ideas en relación a este tema, termina cerrando el segmento del texto diciendo: o tal vez nada de esto tenga ya la menor importancia y sea la señal de drásticos cambios culturales. Ya hacia final del texto, enumerando características de su visión sobre la música en ese momento, señalamos dos puntos que nos parecen importantes. Dice: en rebrote neonacionalista indigenista han surgido diversos conjuntos andinos en Chile, Ecuador, Perú y Argentina que muestran diversos grados de fusión y mezcla, pero sin una matriz descolonizadora. Un retorno a raíces identitarias, pero más globalizadas y estereotipadas que de veracidad y necesidad ética, cobijadas bajo el manto de instituciones académicas, con el peligro de cumplir más una función neocolonial que de real compromiso con el desafío. Relacionado con su música, presentaremos algunas citas tomadas de textos escritos a modo de prólogo en algunas de sus partituras. Durante estas placas se escucharán fragmentos de sus obras. Estos textos tienen diferente carácter. Algunos simplemente dejan sentada su postura ideológica u opinión, otros relacionan su pensamiento con la obra o la música en general, y otros entremezclando algunas de estas cuestiones con indicaciones para la interpretación de la pieza.
Chao.